Muy buenos días, quienes habla es el profesor Jackson Castillo y en esta oportunidad vamos a ver la sesión número 2 de Historia del Perú. En este caso vamos a analizar de manera muy breve lo que es el virreinato peruano, pero ya en la segunda parte. En esta oportunidad lo hemos dividido en organización económica, organización social y organización cultural. Vamos a empezar con la organización económica. La organización económica en la época de la colonia estuvo dividida en características, actividades, monopolio e impuestos. Vamos con las características de la economía en el virreinato peruano, dividido en dos características, el exclusivismo y también el mercantilismo. ¿Qué fue el exclusivismo? Que España debería comercializar únicamente con las colonias y viceversa. Es decir, que el virreinato mexicano, el virreinato peruano tenían que enviar sus productos exclusivamente a España. ¿Sí? Eso era exclusivismo. Ahora, el mercantilismo. ¿Qué fue el mercantilismo? El mercantilismo fue un sistema económico que se implantó allá en Europa, ¿no? A mediados justamente del siglo XVI, bueno, en realidad no, a inicio del siglo XVI y que duró mucho tiempo. El mercantilismo consistió en la acumulación de metales preciosos o de minerales preciosos, ¿no? Explotar, acumular metales preciosos. ¿Sí? Esa fue la actividad más significativa en el rubro económico. Ahora vamos con las actividades económicas que se practicó en la época del virreinato peruano. Recordemos que en el Tahuantinsuyo la actividad económica que más, ¿no?, practicaron los incas fue la agricultura, pero cuando llegaron los españoles eso cambió, ya no fue la agricultura. Para los españoles lo que era predominante, era volverlos famosos, millonarios, era la minería. Entonces la actividad número uno en el virreinato peruano fue la minería. Explotaron centros mineros como Potosí, ubicado actualmente en Bolivia, donde extraían bastante plata, y Santa Bárbara, actualmente Huancavelica, Perú, donde extraían mercurio para purificar la plata y ir poco a poco refinándolo. En segundo lugar quedó la agricultura. Hay que recordar que llegaron una gran cantidad de productos agrícolas, ¿no?, de allá de Europa, ¿no?, productos comestibles como por ejemplo el arroz, la caña de azúcar. Claro, el arroz, la caña de azúcar no es natural o no es oriundo de Europa, ¿no? Fue traído del Asia, pero ya los españoles lo trajeron para acá. Lógicamente de acá llevaron también productos significativos como la papa, ¿no?, para allá, para Europa. En el aspecto ganadero, llegó bastante ganado de allá de Europa, ¿no?, ganado vacuno, ovino, porcino, etc. Y de acá llevaron pues los camélidos andinos, como la llaman, la alpaca, la vicuña, ¿no? Hubo intercambio, ¿no?, agrícola, intercambio ganadero. Eso en el aspecto de las actividades económicas. Hay que recordar que los españoles en Perú implantaron sistemas de explotación, ¿no?, como la MIT. La MIT era un sistema donde los nativos de 18 a 60 años aproximadamente tenían que ir a trabajar en una mina, ¿sí? Ganaban algo de dinero, pero no era lo suficiente. En estas minas los sometían pues a trabajos muy arduos, ¿no?, muy largos también los tiempos, ¿no? Ellos estaban expuestos a los gases tóxicos, al abuso por parte de los que los contrataban, ¿no? Fue prácticamente un lugar donde se aniquiló a mucha masa nativa. El monopolio, ya lo habíamos adelantado, ¿no?, a través del exclusivismo. España comercializaba únicamente con las colonias. Crearon 3 puertos únicos: Sevilla en España, Veracruz en México y Callao acá en Perú. Y 2 puertos intermedios, entre ellos el puerto de Cartagena de las Indias, allá en Colombia, y Portobello en Panamá. Así trasladaban los productos de las colonias hacia España, ¿sí? Eso fue el monopolio que con el paso del tiempo quebró, se fue a la ruina, producto del contrabando, producto de los piratas,
de los corsarios, entre otros. Los impuestos. Dentro de los impuestos estaba el quinto real, que era el 20% para la corona española, el 20% de los minerales producidos iba directamente para la corona española. Estaba también el tributo, lo pagaban los vasallos del rey, que eran los nativos de 18 a 50 años. Estaba el alcabala, que era un impuesto por la compra y venta de productos. El almojarifazgo, que era un impuesto aduanero por la importación y exportación de productos. Estaba también el diezmo para la iglesia, el 10% de las cosechas, ¿no? Entre otros, los impuestos. Entonces todo eso era la organización económica en el virreinato. Ahora vamos con la organización social. La sociedad acá en el virreinato era clasista, ¿sí? Estaba dividida en la clase de los españoles, de los nativos y también pues los africanos, ¿no? Los españoles estaba dividido en clase alta, clase media, clase baja. La clase alta española estaban los peninsulares, es decir, los españoles que habían nacido allá en la península ibérica y habían venido acá al Perú. Los criollos, ¿a quienes se les llamó criollo en la época del virreinato? A los españoles que habían nacido en América, ¿sí? O sea, vino de allá, el papá, la mamá vinieron de España, pero el hijo nace acá en América, nace en Perú y era un criollo. Entonces, la clase alta española lo conformaban los peninsulares y los criollos con títulos nobiliarios, gente millonaria. La clase media lo conformaban los peninsulares y criollos sin títulos nobiliarios, profesionales, médicos, abogados, etc. Y la clase baja española lo conformaban los peninsulares, los criollos, pero también los mestizos. ¿Quiénes eran los mestizos? Los mestizos eran ya una casta, ¿no? Era justamente, digamos, el descendiente o el resultado de la unión de un español con una nativa peruana, ¿sí? Ahí aparece el mestizo. Lógicamente que los españoles a los mestizos lo veían como una casta, ¿no? Por debajo del hombro, lo veían ellos ya de menor valía, de menor valor, ¿sí? Entonces, miren, entre españoles se discriminaban, ¿eh? Ahora, los nativos. Los nativos estuvieron divididos en dos zonas. La zona de los nativos con títulos o los nativos por ahí nobles, ¿no? Los descendientes del Inca, los curacas, los caciques, que por ahí no pagaban tributo, y los jatunrunas, los campesinos, la gente de pueblo, ¿sí? Que pagaban tributos, que iban a la mita, minera, obrajera, los maltrataban, etc. Y finalmente los africanos que habían llegado, los habían traído la mala de Angola, de Congo, de Guinea, para trabajar en las minas, pero como no se adaptaron, se quedaron a trabajar en las haciendas de arroz, en las haciendas de azúcar en la costa. Los africanos pues eran esclavos, se los compraba como cualquier cosa allá en el muelle del Callao, ¿sí? Los que aprendían a hablar el español les decían ladinos y los que nunca aprendieron a hablar el español les decían bozales. Entonces date cuenta que la organización social en el virreinato peruano fue muy clasista, ¿no? Eran discriminadores, eran racistas, ¿no? Lamentablemente algo de eso nosotros hemos heredado de los españoles. Y finalmente la organización cultural, la educación fue elitista solamente para los que tenían dinero, fue dogmática, ¿no? La letra o la palabra del profesor era indiscutible, la letra con sangre entra, la famosa frase, era religiosa y estaba dividida en las primeras letras, que sería educación inicial, ¿no? Las escuelas o colegios menores, que sería educación primaria, colegios mayores, secundaria, ¿no? Y finalmente la parte superior, ¿no? Las universidades, que en la época del virreinato fueron 4 acá en Perú, ¿no? La primera Universidad de América, la San Marcos en Lima, de ahí tenemos a la San Agustín allá en Arequipa, la San Cristóbal de allá de Huamanga, Ayacucho, y la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Ahí tenemos a las 4 universidades que hasta ahora existen en nuestro país. Entonces,
Esa fue la segunda parte del virreinato peruano, economía, parte social y parte cultural, ¿sí? Ahora sí, terminamos la sesión y será hasta la próxima clase. Hasta luego.